A lo largo de la historia, amado hermano, siempre ha habido en la humanidad personas que creen que pueden burlarse del sistema, burlarse de la justicia y salirse con la suya. Seguramente usted conoce a más de uno que es así. Por ejemplo, entre los años 2009 al 2015, la muy famosa marca de autos Volkswagen, alemana, instaló en sus carros un programa que servía para engañar a los sistemas de medición de gases. Estos autos funcionaban con petróleo, con diésel, y lo que hacía el programa, el software que habían instalado, es que los niveles de óxido de nitrógeno que emitían los motores los disminuían. En números parecía que contaminaban muchísimo menos de lo que en realidad contaminaban. Pero en septiembre del 2015, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos descubrió el fraude. Y esto le causó un gran problema, obviamente, a la empresa. Le trajo millonarias multas, le trajo demanda, le trajo sanciones. Incluso algunos ejecutivos fueron condenados por este fraude. Y la imagen de la empresa obviamente se vio grandemente afectada. Siempre hay personas que buscan burlarse de la justicia. Y no podemos decir que todos van a ser juzgados. Va a haber muchas personas en este mundo que se escapan de la justicia humana. Pero como vemos en el texto de hoy, nadie se puede escapar de la justicia divina. Si recordamos un poco el contexto que hemos venido hablando, amados hermanos, recordemos que Israel ya había tratado de atacar la ciudad de Ai. Era una ciudad bastante pequeña. Pero ellos cometieron varios errores. En primer lugar, pues mandaron un grupo muy pequeño de soldados. En segundo lugar, no consultaron a Dios, no le preguntaron a Dios nada. Pero el error más grande que cometieron, ¿cuál fue? Lo vimos la semana pasada. Violar el pacto de Dios. ¿Se acuerda? Acán había tomado de las cosas de Jericó, violando así el pacto de Dios. Y vimos la semana pasada cómo Dios tuvo que tratar con su pueblo para poder aplacar su ira. Ahora, ya con el pueblo, con Dios, mejor dicho, en plena relación con su pueblo, ahora Dios los manda para poder tomar la ciudad. Ahora Israel sí puede disfrutar de los privilegios del pacto. Yo he titulado el primer punto de mi mensaje, Dios restablece a su pueblo. Si vemos los versículos 1 y 2, los volvemos a leer, por favor. Dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira que yo le he entregado en tu mano, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Nuevamente tenemos un llamado de Dios hacia Josué. Y esta vez comienza, como ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, con esta exhortación: no temas ni te acobardes. Yo me pongo a pensar si de repente Josué tenía esa inclinación, como muchos de nosotros podemos tener, a caer fácilmente en desánimo. Pero Dios constantemente le está repitiendo estas palabras: no temas ni desmayes. Y es que recordemos que el pueblo de Dios había caído en pánico a causa de la derrota frente a Ai. ¿Se acuerdan en el capítulo 5? En el capítulo 7, versículo 5 nos dice: el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Pero ahora las palabras de Dios muestran que su ira ha sido correctamente aplacada. El culpable ha recibido el castigo. Y ahora el plan de Dios es seguir con su juicio contra toda Canaán. ¿Y cuál es la siguiente ciudad que tiene que caer? Ai. Ai de Ai. Ai de Ai, ¿no es cierto?
Pero hay algunos cambios que se tienen que hacer. En primer lugar, ¿cuántos tienen que ir a pelear? ¿Solo 3,000? No, ¿cuántos? Todo el ejército de Israel, todo Israel tiene que ir a pelear contra ellos. En otras palabras, Israel tiene que dar su mejor esfuerzo para poder cumplir con el propósito de Dios. En segundo lugar, Dios había entregado al rey de Ai y a su pueblo, a la ciudad y a la tierra, como hemos visto, y Dios le estaba indicando esto a Josué. La vez pasada Josué ni siquiera le preguntó a Dios. La vez pasada no hubo una consulta a Dios, no tenían la certeza. Esta vez sí la tienen. En tercer lugar, a pesar de que debían llevar a cabo, como hicieron con Jericó, esta vez Israel sí podía participar del botín, de los despojos. Podía tomar los bienes terrenales, salvo el oro, la plata, que eso era para el templo. Israel podía quedarse con los bienes terrenales y con el ganado. Esta vez Dios sí lo había autorizado. La vez pasada no, y ese fue el pecado de Acán. Y en cuarto lugar, ya no iban a hacer un desfile alrededor de la ciudad como con Jericó. Esta vez, ¿cuál era el plan del Señor? Una emboscada, una emboscada. Así que Josué organiza todo su pueblo para seguir las instrucciones del Señor. La táctica tiene cierta complejidad, lo vemos entre los versículos del 3 al 8. Hay cierta complejidad en la táctica que el Señor les da. Primero que todo, tienen que dividir al ejército en dos grupos. Un pequeño grupo de 5,000, que ¿cuál es el objetivo de este pequeño grupo? A ver quién se recuerda del relato que acabamos de leer. Tienen que servir como de carnada, de cebo. Tienen que pararse frente a la ciudad como si fueran a atacarla, pero obviamente es un grupo muy pequeño. Y el otro grupo, 30,000 hombres, tienen que irse por detrás de la ciudad y estar ahí listos para atacar en el momento adecuado. De tal manera que cuando Ai vea el grupo de 5,000 soldados frente a ellos, salga a pelear. Y entonces Josué, ¿qué tiene que hacer? Patitas, ¿para qué te quiero? Huir, salir corriendo de aquel lugar, como lo hicieron inicialmente, como la vergüenza de la vez pasada, ¿no es cierto? Ai los iba a perseguir por el campo, dejando la ciudad desprotegida. Y cuando ya estuvieran a cierta distancia, Josué va a levantar la jabalina que está en su mano, haciendo una señal con ella. Y en ese momento la operación entra en acción. En ese momento los 30,000 hombres que están escondidos tienen que entrar a la ciudad y tienen que prenderle fuego. Y esa columna de fuego, esa columna de humo que va a subir de Ai, le va a servir de anuncio a Israel de que la operación fue exitosa, de que el plan se concretó. Esa misma columna de humo le va a avisar a Ai que está en una trampa. Y en ese momento los 5,000 que huían darán la vuelta para enfrentarse a Ai, mientras que los que estaban, los israelitas que quemaron la ciudad, van a salir de la ciudad y van a hacer un sándwich de Ai. Israel por un lado, Israel por el otro lado, Ai en el centro y Ai en el centro. Hasta ser masacrados completamente. Ese es el plan que Dios le dio al pueblo de Israel. Notemos que es diferente al plan de la vez pasada. El plan de la vez pasada con Jericó eran vueltas a la ciudad, y esta vez es una emboscada. Muestra de que Dios va haciendo cada estrategia diferente cada vez. Cuando yo estaba en Costa Rica en un evento que hizo la iglesia en la cual yo asistía, se iba a hacer una campaña evangelística, y entonces lo que hicimos fue darle 12 vueltas al estadio donde íbamos a hacer el evento. 7 vueltas que diga al estadio. Amado hermano, Dios no se repitió 2 veces una misma estrategia. No, menos mal el estadio no se cayó, menos mal. Dios no se repite estrategias, Dios está dando una nueva estrategia acá.
Pero hay una cosa que quiero resaltar acá y que me parece muy importante. Mira lo que dice el versículo 3. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. ¿Escucharon la voz de Dios y qué hizo Josué y el pueblo? Se levantaron, actuaron. Mira el versículo 10. Y se levantó Josué, ¿cuándo? Muy de mañana. Todas estas indicaciones nos muestran que hay una muy buena disposición de Israel de poder obedecer con diligencia a Dios. Ellos vienen de un fracaso espiritual. Ellos vienen de un fracaso militar, pero la raíz a final de cuentas es espiritual. Dios ya ha perdonado sus pecados, Dios ya se ha reconciliado con su pueblo y ahora Israel en respuesta se muestra pronto para obedecer a el Señor. Pregunto, ¿esta no debería ser la misma actitud que deberíamos tener nosotros cuando el Señor nos perdona? ¿Prontamente dejar el pecado y alejarnos del pecado? ¿Para qué seguir jugando con el pecado del cual el Señor nos ha perdonado? No, amado hermano, tenemos que en ese sentido imitar a Israel. Prontamente se pusieron a actuar. Dios ha restablecido a su pueblo. El plan de Dios va a continuar e Israel responde aquí con un espíritu renovado, con una prontitud para poder obedecer al Señor. Ahora llegamos a lo que yo he llamado el segundo punto: Dios se burla de sus enemigos. Me gustaría que repasáramos la historia de Ai, pero esta vez me gustaría que tú fueras el rey de Ai, que tú te pusieras en el papel, en los zapatos del rey de Ai y uses aquí tu imaginación. Tú has derrotado al ejército que todo Canaán está temiendo. Recordemos que cuando Israel llegó, todo Canaán estaba temeroso, pero tú fuiste el que lo derrotó. Piensas que entonces también has derrotado a su Dios. Piensas que te vas a poder salir con la tuya. ¿Qué es eso? Que vienen a juzgarme a mí por mis pecados. No, eso no puede ser contigo, porque tú has salido airoso. Los derrotaste una vez y quieres continuar con eso. Tal es tu orgullo que incluso te haces por ahí algunos videos para subirlos a TikTok mostrando cómo has derrotado al ejército de Israel. Ahora el ejército que derrotaste ha regresado por más. Un poquito más numeroso. Antes eran 3,000 y ahora ¿cuántos son? Son 5,000. Son un poquito más, pero es un reto aceptable para ti. Vienen por otra dosis de ubicaína y tú estás dispuesto a dárselas. Tú estás dispuesto a mostrar que tú eres el más fuerte, y no solamente tú, todo tu pueblo en la ciudad está montado en la ola del éxito, está eufórico por haber derrotado a Israel, y ellos también quieren tomarse su foto para subirla a Instagram derrotando a Israel. Ellos quieren, y así que todo el pueblo en una sola se prepara para la pelea. Y abren las puertas de la ciudad y sales tú cabalgando en primera fila dirigiendo a tu ejército a la victoria. Todo va conforme lo que has planeado. No has perdido ni un solo soldado. Vas ganándole terreno a Israel. Cuando de pronto escuchas a Josué dar la orden, retirada, y comienza a correr Israel de ti. Así que es el momento de darle el golpe final. Agarras a todos tus soldados y le mandas a que no se queden quietos, corran tras de ellos. Hay que acabar con este ejército que pretende tomar nuestra ciudad. Hay que darles el tiro de gracia. Tú quieres tomarte esa foto aplastándole la cabeza a Josué. Así que comienza la persecución, vas detrás de tus enemigos. No vas a tomar prisioneros, no va a haber misericordia. Todo Israel debe caer una vez y por todas. Empiezas a corretear a Israel,
aunque son un poquito más rápido de lo que esperabas, y eso te lleva a alejarte de la ciudad más de lo que tenías pensado. Pero no hay problema, porque el premio es la victoria. Y tú estás dispuesto a correr cuanto fuera necesario para alcanzarla. Cuando de pronto alguno de tus soldados grita, nuestra ciudad se quema, y todo tu ejército para en una y vuelven a ver para atrás, y lo que ven es una columna de humo subiendo de la ciudad. En ese momento un frío recorre tu espalda. Acabas de darte cuenta que fue un grave error haber dejado la ciudad descubierta, con la puerta abierta incluso. Y el terror se incrementa cuando ves que aquellos que iban corriendo, que tú ibas correteando, ahora se dan media vuelta y vienen contra ti. Y para acabar de hacerla, vuelves a ver para atrás y otro gran ejército viene hacia ti. Has caído completamente en la trampa. Como si fuera un tsunami, Israel derrota completamente tu ejército. Es que recordemos, amado hermano, que Israel es un agente judicial de Dios. El Israel que tenemos acá no es el mismo Israel que tenemos en esta guerra contra Hamás. Que en esta guerra algunos piensan y dicen, no, Israel tiene derecho a tomar la tierra prometida porque Dios se las entregó. Espérate un ratito, hermano. Dios ya los había expulsado de la tierra prometida. En el 70 después de Cristo, Dios ya los había expulsado de la tierra prometida. Esa tierra ya no es la misma tierra. Ese Israel ya no es el mismo Israel que tenemos en las Escrituras. Pero en este momento tenemos a un Israel que está funcionando como el verdugo de Dios. En realidad el problema de Ai no era contra Israel, el problema de Ai era contra el Señor. Dios había atestiguado la maldad de los habitantes de Ai por muchas generaciones. Y lo que estaba haciendo ahora era trayendo su juicio a la ciudad. La resistencia de Ai, el tratar de oponerse, no es otra cosa que la arrogante respuesta del rey en aborrecimiento a Dios. Incluso, como nos dice Josué 8:6, ellos pensaban, huyen ante nosotros como la primera vez. En otras palabras, el rey de Ai y todos sus habitantes pretenden burlarse del Señor una vez más. Lo cual me recuerda a mí al Salmo 2. Busca en tu Biblia, deja marcado ahí, busca en tu Biblia el Salmo 2. ¿Lo tienes? Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá y el Señor se burlará de ellos. Sin saberlo, amado hermano, Ai, llena de orgullo, estaba cayendo redondita en la trampa del Señor. El Señor se estaba burlando, se estaba riendo desde los cielos de esta arrogancia de pretender derrotar a Dios con arcos, con flechas, con espadas y con caballos. Amado hermano, ni las bombas atómicas, aunque se tiraran todas las bombas atómicas que tiene la humanidad, no se le puede hacer un solo rasguño a nuestro Dios. En su lugar tenemos a Dios riéndose desde los cielos, viendo la necedad de los hombres que piensan que pueden escaparse de su juicio. Es más fácil que una hormiga mate a un elefante a que la humanidad entera unida pueda frustrar el propósito de Dios de juzgar el pecado del hombre. Pero la burla no se queda solamente allí.
la burla se convierte en ira y en enojo. Seguimos leyendo el Salmo 5, Salmo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará. ¿Cómo? En su ira. Es justamente lo que tenemos. Es el enojo, la ira del Señor sobre Ai, cayendo sobre ellos. El Señor primero se ríe desde los cielos de su arrogancia, pero luego se vuelve contra ellos, exterminando a esta ciudad por completo. En aquella ocasión, ¿cuál fue el instrumento de Dios para juzgar a Ai? ¿La mano de quién usó Dios para juzgar a Ai? A Israel, ¿no es cierto? Israel es el verdugo del Señor. Pero en el Salmo 2, ¿quién es el verdugo? ¿Quién es el agente de Dios para traer el juicio? Mira el versículo 6 del Salmo 2. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto, mi santo monte, sí. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Quién es el instrumento de Dios para traer el juicio a las naciones? Es este rey que el Señor llama su hijo. El Hijo de Dios es el que recibe el poder para gobernar y traer juicio a las naciones. La ira del Señor se demuestra en este salmo y las naciones son incapaces de frenar su ira. A tal punto que se plantea como un hombre con una vara. Imagínese uno de estos varillas de construcción, de estas que son de puro acero pesado, y que delante tuyo hay una vasija de barro. ¿Qué puede hacer esa vasija de barro para evitar que la rompas? Se presenta así una vasija de barro y un hombre que desmenuza la vasija a golpes sin que la vasija pueda hacer algo por evitar el juicio. Amado hermano, el Señor Jesús es el juez final que va a traer la recompensa a todos los hombres por sus malas obras. Juan 5:22, Jesús lo anunciaba, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. La ira de Dios descenderá sobre la humanidad que con pretensión le ha rechazado, pretendiendo burlarse, pretendiendo vencerle, pretendiendo eludir su justicia. Pero un día el Señor va a regresar para pagar a cada uno conforme a sus obras. Es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, en el versículo 5 dice, por la dureza de tu corazón, por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 8. Ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo que tenemos en Ai es una figura de lo que será el día final. Lo que tenemos en Ai es una muestra de lo que viene en el futuro. Las naciones tratando de burlarse del Señor, pero caen ante el Señor como una vasija que es desmenuzada por una vara de hierro. ¿Cómo escapar de esta ira? Bueno, el Salmo 2 nos da la respuesta y es la misma respuesta que encontramos en el libro de Josué. Ya vimos en el libro de Josué, antes de seguir leyendo el Salmo 2, ¿quién se escapó de la ira de Jericó? Sobre Jericó. Rahab. ¿Por qué?
Por la fe. Por la fe, Rahab, nos dice Hebreos. Por la fe. ¿Cómo se escapa el hombre de la ira de Dios? Solamente poniendo su fe en el Señor. Solamente confiando en Él como su Señor. Por eso el Salmo 2, versículo 10, nos dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Pero termina con esta frase: bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. El rey de Ai debió haber quebrantado su corazón ante la inminente llegada del castigo de Dios. Debió haber abierto las puertas de la ciudad, debió haber bajado del trono, debió haberse quitado la corona de su cabeza y postrarse a los pies del Señor. Si hubiera hecho esto, hubiese encontrado salvación. Pero el resto del texto nos demuestra el horrible destino que tuvo el rey de Ai por resistirse a la presencia de Dios. Regresamos a Josué. Y a partir del versículo 24 encontramos lo que sería la historia final, ya el qué pasó después. Y nos dice que fue acabado todo el campamento, todo Ai, toda la ciudad. Todos fueron muertos a filo de espada, hombres, mujeres, 12,000 hombres, nos dice el versículo 25. Josué había matado, el ejército había hecho justicia. Tomaron para sí el botín como el Señor lo había mandado. Pero el versículo 28 nos dice que Josué redujo a un montón de escombros a Ai hasta el día de hoy. Pero luego encontramos el versículo 29. Hay uno que sí dejaron con vida. ¿A quién? Al rey. Es como en el ajedrez. El último que matas es al rey. Versículo 29. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Ahí está, el que quiso burlarse del Señor. Ahí está el rey que pretendió derrotar a la mano del Señor. Ahí está, colgado de un madero. ¿Usted sabe lo que implica para un judío colgar de un madero? Que estaba bajo la maldición de Dios. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. El rey de Ai no solamente es que fue ejecutado, su ejecución manifestaba de que estaba bajo la maldición de Dios. Y ahí está el rey de Ai recibiendo el justo castigo que merece. Esta es la realidad del hombre. Esto es lo que tú y yo merecemos, salvo si confiamos en uno que sí fue también colgado en el madero. La única forma de escapar de la ira de Dios es si llegamos a confiar en Jesús, quien fue colgado en el madero no por sus pecados, pero fue puesto bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Amado hermano, aquí tienes dos opciones: o un madero vacío esperándote a ti, o un madero vacío porque el que fue puesto ahí murió pero también resucitó. Y resucitó para gobernar en gloria por la eternidad, para cambiar nuestra maldición
por bendición. Somos bendecidos, nos dice el libro de Efesios, con toda bendición espiritual. Somos perdonados de todos nuestros pecados. Somos perdonados en Cristo. ¿Pero qué se necesita para recibir este perdón? Fe. Tú no tienes fe porque tus papás tengan fe. Tú no tienes fe. Ahora, por ejemplo, que Gerson habla de las generaciones, yo me puse a pensar, mi abuela era cristiana, mis papás son cristianos, yo soy cristiano, yo vengo siendo tercera generación, pero eso no me asegura nada a mí. Como no le asegura nada a mis hermanos, a mis primos, a ninguno de mis familiares. El hecho de que nuestros antepasados hayan sido en sí mismos cristianos, no nos asegura de que ya de por sí podemos hacer lo que quieras, que a final de cuentas ya estás seguro. No. ¿Qué se necesita para estar seguro? A ver si dejamos a Abby y nos concentramos acá. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fe. El pasaje, amado hermano, termina con una escena muy familiar ya para nosotros. ¿Qué sucedió con el cuerpo del rey? Al anochecer lo bajaron, eso decía la ley, Josué estaba cumpliendo la ley, no podía quedarse colgado toda la noche. Lo bajaron, ¿y qué hicieron con ese cuerpo? Un montón de piedras. A estas alturas ya estamos comenzando a ver un patrón en Josué. Un montón de piedras sobre él que permanece hasta hoy. Lo vimos la semana pasada, lo vimos hace unas semanas, montón de piedras. Primer montón de piedras que encontramos, cruzando el Jordán. ¿Qué representaban ese montón de piedras? Ese maravilloso acto de Dios de abrir el mar, el poder de Dios para hacer que el pueblo cruzara en seco. Segundo montón de piedra, lo vimos la semana pasada. Acán. La justicia de Dios derramándose sobre aquel que violó el pacto. Y ahora tenemos un tercer montón de piedras acá, sobre el rey de Ai, aquel que pretendió burlarse de Dios. Dios hace justicia sobre los impíos. El hombre podrá tratar de esconderse donde quiera, que Dios va a hacer justicia. Y si tú no te aferras a Cristo, no hay alternativa. No importa qué edad tengamos. Aquí la única que puedo disculpar es Ai, no. Perdón, el montón de veces que digo Ai. A Abby, que todavía no tiene conciencia sobre el bien y el mal. Pero de ahí para arriba ya todos entendemos lo que está bueno y lo que está malo. Y somos responsables ante Dios de lo que hacemos. Por eso es que la excusa no es, está muy niño, está muy chiquito, déjalo que todo. No, al contrario, desde ya comienza a enseñarle el camino de Dios. Desde ya comienza a llevarlo en dirección al Señor. Porque ¿qué otra esperanza de salvación hay en este mundo, amado hermano? No hay otra. O caes bajo la ira de Dios o te aferras a la cruz para tu salvación. Solamente hay dos caminos. Pero hay algo que usted puede estar seguro, amado hermano. ¿Puede alguien burlarse de Dios? Hace un tiempo, una persona que era de la iglesia se alejó de Cristo y comenzó a hacer lo que esta persona sabía que no tenía que hacerse. Y un día, hablando con esta persona nos decía, pero Dios no me ha mandado ningún castigo. Yo estoy haciendo esto que no debía hacer, pero aquí estoy. Dios no me ha mandado nada. No me ha caído las 10 plagas de Egipto. Acá estoy feliz. Ahí está feliz mientras que Dios la mantenga con vida. Pero en el momento en que Dios le quite la vida, si esa persona no se arrepiente, tiene que pasar a juicio, y un juicio peor. ¿Por qué? Porque esa persona conoció, escuchó de la palabra de Dios y aún así endureció su corazón. Amado hermano, no endurezca su corazón.
Dios no puede ser burlado. O la justicia de Dios se aplaca por Jesús, o la justicia de Dios cae sobre ti.